Crónicas de espanto. Una vez más, bienvenidos a la casa del terror. Sujétense bien de donde puedan. Experimenten el pánico que causan las leyendas de ayer, pero el miedo de hoy. Comenzamos. Ya lo saben, quieren aportar, quieren comentar, quieren decir cualquier cosa, tenemos el correo electrónico crónicasdeespanto0@gmail.com, el proyecto en patreon.com por si ustedes quisieran colaborar. Hay planes, hay muchas historias por contar, hay proyectos y entrevistas. Entonces, cuento contigo, aparte de que te cuento estos relatos. Y ahora que estamos recordando a Hernán Cortés y hay series de televisión y la conquista de México, también llegó la Inquisición y hubo ejecuciones y hubo torturas vistas desde nuestra época. Pareciera una época violenta, valga la redundancia. Pero déjenme contarle la historia del verdugo maldito. La ira se había adueñado de este valle callado y silencioso, como quien planeaba cercenar una vida. En los ojos de este hombre, con las suelas destrozadas por el filo de las piedras del monte, en sus manos y brazos y hasta en su ropa se adivinaba la miseria moral, la falta de ética y seguridad en él mismo. Repugnaba verlo. Estaba en un momento en que parecía que el suicidio era su mejor opción. Otros podrían decirle: Álvaro deseaba estar muerto. Él no, pues más despreciable se volvería si lo dijera, con las espuelas del diablo tronando atrás de él. Si tanto había pecado, no podía como un cobarde huir del castigo. Todo lo contrario, entregarse al mismo. Quizás por eso en su andar cansino volteaba de vez en cuando y le pedía al demonio que se le manifestara. Pero solamente el silencio le respondía. Álvaro olvidaba que el castigo a sus grandes pecados solamente podría hallarlo en el más allá. No solo en esta vida, pues su trabajo como verdugo le había hecho creer que solo era posible torturar cuerpos palpitantes, sin importar si eran inocentes o culpables. Castíguenme, castíguenme, repetía obsesivamente. Llegando al pueblo natal, casi invisible por la neblina, eso no le significaba un consuelo. Sí, volvía, pero de cuerpo falto de alma, a un hogar en el que ya no estaban padres, hermanos. ¿Cuál era su herencia? Solamente las ruinas y la maleza. Perros famélicos vinieron a su encuentro antes de que siquiera pisara la primera calle. Las bestias de ese pelo ralo mostraban sus costillares, sus colmillos babeantes, la ira y el hambre. El hombre pasó entre ellos sin precaución alguna. ¿Acaso sintió algunos colmillos como dagas voraces rozar su piel? Es más, ni siquiera se cubrió los oídos para evitar ensordecerse por tantos ladridos y aullidos. Álvaro había trabajado desde muy joven en las cárceles del Santo Oficio. Se había encargado de arrancar confesiones mediante cuerdas, palos, clavos y todo lo que pudiera herir hasta casi matar. Y lo hacía no tanto por la paga. Una noche de insomnio descubrió alarmado que en realidad le placía punzar cuerpos, cortar, desgarrar, lastimar. Pero desde hacía poco tiempo había sentido una fuerte atracción por una dama de sociedad que viera en un rezo. Y un día la siguió por las calles de la Ciudad de México. La perdió entre los caballos y los carruajes que circulaban en la esquina del portal de mercaderes y plateros,
A partir de entonces no pudo dejar de pensar en ella, ni siquiera en medio de sus crueles labores de verdugo. No en pocas ocasiones vio a esta jovencita acompañada de un elegante y apuesto caballero, que le hablaba muy cerca al oído, mientras llevaba cerca de las bridas un hermoso caballo blanco con gualdrapa de terciopelo encarnada, bordada con hilo de oro. Sintió el joven Álvaro perder todas sus esperanzas de conquista. ¿Cómo se habría atrevido a pensar siquiera en que podría obtener el amor de esa hermosísima mujer? Sin embargo, el diablo parecía acomodar las cosas para llevar a la dama a las manos de su joven servidor, pues no se podía calificar de otro modo a quien torturaba sin piedad a desconocidos, quienes muchas veces sin culpa alguna iban a dar a las cárceles de la Inquisición. En efecto, bastaba una ligera sospecha, una envidia para que se señalara como enemigos de la fe a los caballeros y damas más piadosos que pudiera haber en la Nueva España. Resultó que esta dama se llamaba Marina y fue obligada por su padre a ingresar a un convento, pues el joven caballero con quien pretendía casarse era descendiente de un enemigo jurado de su familia desde varias generaciones atrás. Los pecados del pasado se pagan en el presente. Ya enclaustrada, la jovencita se enteró por otras de lo que sucedió en Salamanca, España, y en Arequipa, en Perú, acerca de algunas monjas que pudieron escapar de la vida monacal, haciendo pasar un cadáver por ellas al momento de su muerte. ¿Cómo fue eso posible?, se interesó vivamente doña Marina. Se enteró entonces que Santa Teresa hablaba en un pasaje de una monja que vistió con su hábito un cadáver. Así, mientras enterraban a este con su nombre, la religiosa huía con un amante, poniendo una enorme distancia entre ellos y los alguaciles del Santo Oficio. Esto le dio la idea a una monja carmelita del Perú de incinerar un cadáver en su celda y desaparecer. Entonces se libraría de la idea de ser buscada y podría iniciar una vida completamente nueva. Aunque ha de saber doña Marina, le dijo una obesa monjita de ya no pocos años y pariente de la portera, que esa monja del Perú no salió bien librada. Sucedió que actuó con torpeza y la Inquisición de Lima por poco le hace pagar caro su delito. Vaya usted a saber lo que pasaría en México. Entonces, ¡Dios mío! ¿Qué le pasó?, dijo Marina asustada. Se le sometió a juicio, mas la libró de sufrir consecuencias un tío con influencia en el Santo Oficio. Lo que es muy cierto es que a la pobre, la sociedad de Arequipa siempre la vio mal, como una apestada, por haber huido del modo en que lo hizo de un convento de carmelitas. ¿Cómo metió el cadáver a su celda? ¿Y ese cadáver de quién era? La ayudó una esclava que llevaba víveres al convento, la cual cobró mucho dinero por conseguir el cuerpo. Parece que halló el de una pobre indígena que se había muerto ahogada. Luego de escuchar tales historias, el resto de aquel día y parte de la noche, Marina no pudo dormir, preparando su plan de escape. Con un librero ambulante que visitó el convento pudo enviar, a cambio de unas cuantas monedas, un mensaje a su amado, el cual no tuvo empacho en robar un cadáver de un hospital. La monja obesa consiguió que la portera dejara meter el cuerpo. Todo parecía marchar a la perfección, pero cuando doña Marina cambiaba su ropa con el cadáver, llegaron hasta su celda las autoridades de la Inquisición, a quienes había dado aviso el librero, a cambio de ganar unas monedas más. Una doble traición. Cuando, amarrada con sogas, llegó la bella joven a las cárceles de la Inquisición, Álvaro sintió que le daba un vuelco el corazón, pues la reconoció. ¿Es mi amor platónico? ¿Ayudarle a escapar? Pensó eso en principio de cuentas.
De ningún modo. Se lo dijo resueltamente. Pues claro, ella no sabría agradecérselo porque él pertenecía al pueblo bajo, y antes bien, la hermosa mujer se fugaría con su amante a otras tierras. Entonces fraguó un plan inusitadamente malévolo. Cuando se quedó a sola con ellas, y sin haber recibido la orden de proceder a la tortura, la hizo sufrir las peores vejaciones. De poco valió la dulce voz con que doña Marina suplicaba clemencia. Esa misma tarde la ultrajó cuantas veces quiso y le arrancó la lengua para que no hablara. Casi moribunda y desnuda, la metió en un artefacto de tortura que se llamaba el toro de Falaris para acabar con ella. Permítame explicarles que esta tortura final era muy antigua, pero en la Nueva España era nueva. Consistía en meter a la víctima a un toro hueco de metal y ponerlo sobre las llamas hasta alcanzar el rojo vivo. Mucho antes de llegar a ese punto, la víctima gritaba de tal modo que su voz salía por la boca del animal como si fueran mugidos. La muchacha lanzó un aullido una sola vez y cayó para siempre. Dios la había bendecido con la debilidad del corazón, así que antes que por el calor la bella dama murió de un infarto. Así de grande fue la misericordia del Señor contra quien pecara por amor. Cumplida su macabra labor, el joven verdugo cayó de bruces sobre el piso de la sala de tortura, pegajoso por los diversos humores de que los cuerpos se arrancaban los instrumentos de tortura, y lloró arrepintiéndose 1000 veces de lo que había hecho. Lo que más deseó entonces fue regresar al pueblo y perderse en sus cavernas, perderse en la casa de su familia, de modo que nadie se enterara jamás de su muerte ni de su vida. Desaparecer del todo. No pedía misericordia, solo quería terminar con el ser que más odiaba en este mundo, o sea, él mismo. Con vehemencia deseaba que nadie se acordara de su rostro ni de su nombre. Pero luego reconsideró. No. Debía buscar quien le hiciera sufrir lo que doña Marina había padecido en sus manos. Pero no podía ir por ahí solicitando tortura, pues todo mundo lo tildaría de loco, y a lo mucho ganaría unas pedradas de los niños. Fuera de sí, siguió caminando. Recorrió el pueblo de arriba abajo una y otra vez y fue perdiendo la razón. Se quedó a vivir en la calle, pese a haber heredado la gran casa de sus padres, que se habían ido del pueblo con un rumbo desconocido. Con el tiempo, fue repudiado por todo el pueblo por su mal aspecto, por su locura. Sucedió que poco después pasó el inquisidor Rodolfo Mandujano en su carruaje, y tras él, 2 indígenas conducían una carreta grande. ¿Qué lleva ahí, buen hombre?, preguntó un curioso. «¿Un toro?», contestó Mandujano con una sonrisa. «Ah, ¿y será buena la carne o lo quiere para torear?» «Ni lo uno ni lo otro, joven. Miren, vean». Y el inquisidor se complació en mostrarles a todos los circunstantes el toro de Falaris, que refulgió ante los rayos del sol. Su aspecto era realmente dantesco, y de él escapaba un tufillo más que desagradable. ¡Qué horror! Se le hicieron varias preguntas sobre esa fea carga, pero el hombre no respondió. Bostezó de aburrimiento y se alejó de la muchedumbre, pues le urgía hallar hospedaje. Al día siguiente ya no estaban los extraños, pero tampoco el mendigo de la calle, cuyo nombre todos habían olvidado. Don Rodolfo seguía camino a Veracruz, pues se le había ordenado embarcarse para España y devolver el metálico instrumento de tortura a su vendedor. Pero debía también solicitar la devolución de una parte del dinero pagado. La razón era que el inquisidor general consideraba exagerado al toro. Esa fue la única palabra que utilizó. Pero don Rodolfo, que se había quedado deseoso de usar el aparato para oír mugir a las víctimas, quiso alegrarse el camino oyendo a un hombre quejarse por estarse asando dentro de él, debido al quemante sol. Y así,
Había escogido aquel mendigo del último pueblo que había visitado y que a nadie parecía importarle. El joven Álvaro se ofreció, entró, se encerró, el sol pegó y mugió durante horas, suplicando que le dieran muerte. Encerrado en el estrecho todo de Falaris, se arrepintió 1000 veces de sus pecados, de haber creído que sentiría aliviada su alma si era torturado. Lo peor de todo es que durante días siguió su suplicio, hasta que, aburrido, don Rodolfo Mandujano decidió poner al toro sobre leña seca, la cual sus indígenas habían reunido y encendido. Entonces los mugidos aumentaron, arrancando carcajadas al inquisidor, quien ahora pidió a sus ayudantes a quitar el toro de las llamas y dejarlo enfriar para ponerlo de nuevo, así incontables veces. Álvaro, adentro del toro, sufriendo, pero aceptando su castigo, solo podía pensar y repetir para sus adentros unas cuantas palabras. Las llamas del infierno, las llamas del infierno, así han de ser las llamas del infierno. Y suplicaba 1000 veces perdón a Dios y pedía que le enviara la muerte. Por fin, el verdugo llegó vivo al barco que llevaría al inquisidor a España. Este decidió sacar al joven cuando el toro estaba ya en la bodega de la embarcación, sintiendo una enorme curiosidad por ver el aspecto del infeliz, el cual era realmente repulsivo. ¿Será posible que no hayas muerto aún de sed ni de hambre?, le dijo sonriente don Rodolfo. Llevas días enteros sin tragar nada y no te mueres, malnacido. Máteme, fue lo último que dijo Álvaro. ¡Ah! Al diablo contigo, dijo el inquisidor, y lo metió a patadas de nuevo en el toro. Sin ella resistencia, pues no quedaba un gramo de energía en la víctima. La embarcación siguió su camino. Días después se enfrentó a una tormenta que la hizo naufragar. Parecía que al fin Dios había escuchado las plegarias de Álvaro. Y no solo de Álvaro, sino que castigó a Álvaro y a Rodolfo, que murieron en el naufragio, aquellos que gustaban de torturar a los demás. Como ven, estimados escuchas, las personas que gustan de ver sufrir a los demás terminarán sufriendo el doble, y aquellos que gozan con el sufrimiento ajeno ya saben lo que les espera. Esto fue Crónicas de Espanto. Ya saben, espero sus comentarios, sus aportaciones, sus gustos al correo o al PayPal crónicasdeespanto0@gmail.com, y nos vemos la próxima semana. Créditos a Editores Mexicanos Unidos con Leyendas de la Inquisición, y al portal web Crónicas y Leyendas del Virreinato.